Vamos a dar paso a María Díaz Sánchez. Ella es graduada en enfermería por la Universidad de Valladolid y especialista, especialidad de matrona en la Universidad Docente de Matronas en el Hospital de la Paz en Madrid. También es experta universitaria en urgencias ginecológicas, obstétricas y neonatales y máster en investigación en atención primaria por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente desarrolla su actividad tanto en ámbito público como en privado y este año ha sido alumna del máster en sexología sanitaria con perspectiva de género. Su trabajo se llama Estudio Sociológico acerca de la violencia obstétrica. María, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, María. Como bien decía, yo soy María. Voy a presentar mi trabajo de fin de máster, que lo he titulado Estudio Sociológico acerca de la violencia obstétrica. Entonces, en primer lugar, antes de empezar, comentar que durante todo el trabajo me voy a referir con el término mujer, voy a hablar de mujeres, pero bueno, que dentro de este término quiero englobar a todas aquellas personas que tengan vulva y a todas aquellas personas que se sientan identificadas socialmente con el término de mujer, ¿vale? Entonces, bueno, lo que he querido plasmar un poquito con este trabajo es cómo está el tema de la violencia obstétrica actualmente en la sociedad, ¿no? ¿Qué piensa un poco pues, la gente, los usuarios, las noticias, las redes sociales? Entonces, para ello, primero realicé una pequeña búsqueda bibliográfica para situarme un poco en contexto y luego pues investigué un poco en periódicos y en redes sociales a ver un poco qué es lo que encontraba. Yo este tema lo escogí porque, como bien ha dicho María, soy matrona, me dedico al ámbito asistencial, tanto en la sanidad pública como en la privada. Entonces, pues desgraciadamente he vivido muy de cerca episodios y situaciones de violencia obstétrica, incluso muchas veces de forma totalmente inconsciente, pues me he podido ver envuelta en alguna circunstancia pues, en la que se ejercía violencia obstétrica. Entonces, bueno, para comenzar, creo que es importante definir lo que es para la gente que a lo mejor no sepa lo que significa. Entonces, bueno, la violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, atrayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Al final lo que nos encontramos es que la violencia obstétrica es un tipo de violencia que está muy invisibilizada y esto pues generalmente se debe a que existe un desconocimiento generalizado acerca de la fisiología del parto, ¿no? Hoy en día no sabemos muy bien pues eso, la fisiología del parto y normalizamos ciertas prácticas violentas o ciertas técnicas que realmente las tratamos como si fueran incuestionables y totalmente necesarias de cara a la asistencia al parto. Este tema es tan sumamente importante que organizaciones supranacionales pues, también han dado sus declaraciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que el maltrato, la negligencia, la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación de los derechos humanos y que todas las mujeres tienen derecho a recibir en el embarazo y el parto el más alto nivel de cuidados en salud. También, así como dato importante, en Galicia en el año 2019 se hizo un estudio en el que se vio que el 34,4% de las mujeres consideraban haber sufrido violencia obstétrica, que es un dato bastante alarmante. Para ponernos un poco en contexto, pues voy a hablar de cómo ha ido cambiando la asistencia al parto. Las mujeres primitivas inicialmente parían solas, se retiraban a un lugar apartado, por supuesto sin la presencia de hombres, y ya fue en Grecia cuando surgió una primitiva profesión de matrona, y entonces existía un perfil profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran mujeres todas que se encargaban de la asistencia al parto y del seguimiento de la gestación y todos los procesos reproductivos de la mujer. Por supuesto, cabe destacar que los médicos hipocráticos de aquella época no atendían a estas mujeres, no atendían los partos, porque consideraban que era pues, un proceso indigno, ¿no? Para ellos, era demasiado poca cosa como para atenderlo ellos. Fue en el siglo XVIII cuando surge la actividad médica, más o menos como la conocemos ahora, surgen los cirujanos, y estos cirujanos pues, intentan tomar cartas en el asunto, intentan adueñarse un poco de esa asistencia al parto, ¿no? De las mujeres. Ya por fin en el siglo XX tiene lugar la profesionalización de las matronas y tiene lugar también, como hace 250 años aproximadamente, la movilización de esta asistencia al parto de los hogares a los hospitales, ¿vale? De esta forma se hospitaliza y se medicaliza el proceso de parto.
No se puede hablar de violencia obstétrica sin definir antes qué es violencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2003 la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En el mismo año, el sociólogo noruego Johan Galtung establece este triángulo de la violencia que se puede ver en pantalla, que no voy a entrar demasiado en definirlo porque ya lo hemos trabajado también durante el máster, entonces como tampoco hay mucho tiempo, simplemente decir que la violencia directa, que es la violencia que se ejerce directamente contra las personas, valga la redundancia, se asienta sobre una base de violencia cultural y estructural que finalmente lo que hace es justificar el ejercicio de esa violencia directa. Además, Ivonne Olza, que para los que no lo sepáis es una psicóloga que está muy metida en todo el tema perinatal y de la gestación, pues defiende que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas declaraciones. Entonces tenemos que ver qué es la violencia de género. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tuvo lugar en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena en el año 1993, se define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Se puede ver que efectivamente la violencia obstétrica, si tenemos en cuenta esta definición de violencia de género, pues forma parte, ¿no? Es un tipo de violencia de género. En este caso, aplicando el triángulo de la violencia a la violencia de género, pues podemos ver que efectivamente es una violencia estructural porque es fruto del modelo de las relaciones existentes en nuestra sociedad hoy en día, y también podemos ver que es un poco una violencia cultural, ¿no? Porque al final nosotros nos centramos en que las diferencias entre hombre y mujer son naturales y biológicas, cuando no es así, realmente son unas diferencias sociales y por tanto susceptibles de cambiar. Y ahora sí, vamos con el tema violencia obstétrica. He encontrado muchas definiciones al respecto, entonces, pues bueno, según García y García, por ejemplo, se define como un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de diferentes maneras dentro de la atención reproductiva y fundamentalmente durante el periodo de embarazo, parto y posparto. Aunque evidentemente, como se pudo ver en una exposición anterior que hablaba acerca de la violencia ginecológica, esta violencia se ejerce a lo largo de toda la vida sexual y reproductiva de la mujer. ¿Qué formas tenemos, por ejemplo, de expresar esta violencia obstétrica? Pues se puede expresar, por ejemplo, considerando patológicos los procesos reproductivos que son naturales, ignorando la autonomía de las mujeres, ignorando la espontaneidad de las posturas, los ritmos, los tiempos que son necesarios. Y bueno, se puede expresar desde una parte física y desde una parte que es un poco más simbólica. La parte física es una parte como mucho más evidente, es la que se ve y se suele detectar mucho más fácil. Y sin embargo tenemos también una parte simbólica que evidentemente es muchísimo más sutil y que incluso a muchas mujeres les cuesta reconocer, porque el problema de la violencia obstétrica es que la medicina hoy en día se basa en un enfoque biomédico en el que el personal sanitario dispone de todo el conocimiento y de toda la autoridad referente a ese proceso de parto. Entonces la mujer queda absolutamente anulada, sin capacidad de tomar decisiones, no tiene ningún tipo de autonomía y queda en muchas ocasiones pues incluso infantilizada, ¿no? Los profesionales sanitarios las tratan como si no fueran unas ignorantes que no saben nada acerca del proceso. Entonces en muchas ocasiones incurre en una violencia obstétrica muy sutil, ¿no? En la forma de expresarnos, o una violencia un poco psicológica que a veces pues cuesta más detectar. De todas las definiciones que he encontrado de violencia obstétrica, todas ellas presentan estos denominadores comunes que aparecen aquí, ¿vale? El trato deshumanizador, una apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer, y una de las 5 denominadores que me parece la más importante es la omisión del consentimiento informado, que esto en otras especialidades médicas pues evidentemente no ocurre o no ocurre tanto como puede ocurrir con el tema de la obstetricia. Bueno, evidentemente la medicina ha avanzado
y este progreso pues, ha dado lugar a evidentes beneficios. Actualmente tenemos una atención al parto muchísimo más segura, ha disminuido muchísimo la mortalidad y la morbilidad materno-fetal, de eso no cabe duda, no vamos tampoco a criminalizar toda la evolución de la medicina porque no es así. Sin embargo, todo esto pues, ha llevado a que convirtamos un proceso fisiológico, absolutamente fisiológico, en una patología y que se empiece a tratar como si fuera una enfermedad. Al final es una violencia que, como decía, está absolutamente individualizada, o sea, invisibilizada y totalmente normalizada, ¿no? Entendemos como que, bueno, yo voy a dar a luz y tengo que asumir que durante mi proceso de parto, pues yo qué sé, pues me van a hacer un corte en la vagina, por ejemplo, o me van a hacer tactos vaginales mucha gente, ¿no? Porque además si justo voy a un hospital universitario y resulta que hay estudiantes, pues es como que asumimos ciertas prácticas y las normalizamos que realmente no son correctas y constituyen un tipo de violencia obstétrica. Al final, toda esta violencia obstétrica está normalizada por factores culturales, sociales, históricos y formativos, ¿no? Porque al final, pues la sociedad patriarcal en la que vivimos ha normalizado todas estas prácticas. Bueno, aquí puse unos datos que me parecían muy relevantes. Comentar que las denuncias por violencia obstétrica han aumentado muchísimo en los últimos años, pero esto no está suponiendo un incremento de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es algo muy antiguo, que ya venía sucediendo hace muchos años. Lo que pasa es que últimamente las mujeres parece que estamos empezando a despertar, estamos empezando a ser conscientes de lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo y hemos empezado a denunciar. Y gracias a todo este aumento de denuncias, pues han podido crear asociaciones tan positivas como El Parto es Nuestro, por ejemplo, que os aconsejo que os metáis en su página web porque tienen un montón de entradas en el blog muy interesantes. Y esta misma asociación del Parto es Nuestro pues hizo un informe del Observatorio contra la Violencia Obstétrica en el que se encuestó a 2000 mujeres. A mí los resultados la verdad que me dejan un poco con los pelos de punta porque se puede ver que más de la mitad de las mujeres encuestadas no fueron informadas de la práctica que se les iba a realizar y no dieron su consentimiento informado, ni siquiera se les solicitó en ningún momento. Vemos que también a más del 60% no se le respetó el plan de parto, es decir, que todas las ideas o aportaciones que pudiera tener la mujer acerca de su parto y su proceso reproductivo pues no fueron respetadas. Al final se hizo un poco lo que el personal médico consideró oportuno sin tener a la mujer en cuenta. Y también me parece un dato muy relevante que casi un 36% de esas mujeres encuestadas necesitó ayuda psicológica o muchas de ellas no pudieron asistir a esa ayuda psicológica, pero creen que la hubieran necesitado, que les hubiera venido bien. La violencia obstétrica en España, los datos que tenemos actualmente son un poquito antiguos porque el Ministerio de Sanidad, los últimos datos que publicó, si no me equivoco, eso fueron en el 2012. Entonces, bueno, en ese informe que publicó el Ministerio de Sanidad se pudo ver que en España actualmente tenemos una tasa de cesáreas del 25,3%. Es una cifra que dista muchísimo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que están en torno al 10-15% de tasa de cesáreas recomendada. Además, se ve también que existe una amplia variabilidad entre comunidades autónomas y entre diferentes regiones españolas. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, la tasa de cesáreas es de un 15% y sin embargo en la Comunidad Valenciana es como de un 30% de cesáreas, el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que una mujer que va a dar a luz a un hospital en la Comunidad Valenciana tiene el doble de posibilidades de finalizar su gestación con una cesárea que una mujer que va a dar a luz a un hospital en el País Vasco. Además, la violencia obstétrica pues está igual de implantada tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Sin embargo, en los estudios pues sí que se ha visto que hay una diferencia entre las cifras de intervencionismo y las tasas de cesáreas practicadas entre los hospitales públicos y los hospitales privados, siendo la tasa de los hospitales privados muchísimo más elevada. En principio, esta circunstancia es muy difícil de justificar, por lo menos en términos médicos o en términos de evidencia científica, porque al final la mayoría de las gestaciones que pueden suponer un problema o que tienen cierta patología o procesos un poco complicados
la gran mayoría de los hospitales públicos las derivan a los hospitales, perdón, de los hospitales privados, las derivan a los hospitales públicos, bien porque no tienen los recursos o bien la experiencia necesaria para atender a esas mujeres. Con lo cual, si el mayor porcentaje de gestaciones o de partos que atienden en los hospitales privados son embarazos de evolución normal, pues es difícil de entender que precisamente sean ellos los que tengan una mayor tasa de cesáreas o una mayor tasa de intervencionismo. Además, en relación de las intervenciones o las tasas de intervencionismo que presenta España respecto al resto de países de Europa, al resto de países vecinos, pues bueno, podemos ver que España va prácticamente a la cabeza, es uno de los países con más intervencionismo ahora mismo, y sin embargo no se ha visto una mejoría en los resultados perinatales. De hecho, también resulta curioso que los países que tienen menores tasas de intervencionismo son los que mejores resultados perinatales tienen. Entonces, pues bueno, a lo mejor tendríamos que replantearnos un poco por qué estamos realizando todas esas prácticas o todas esas técnicas si realmente no estamos mejorando los resultados perinatales. Con todo esto, evidentemente, quiero decir que no todo el intervencionismo es negativo. Hay intervencionismo que es muy valioso, que salva vidas y que evidentemente hay que realizarlo. Pero yo aquí lo que me planteo es un poco, pues eso, el intervencionismo que tal vez estemos haciendo por comodidad de los profesionales sanitarios, por finalizar antes el parto o porque nosotros estamos más cómodos haciéndolo así, ¿vale? Otro dato que también me llamó mucho la atención es que en ese mismo informe del Ministerio de Sanidad se publicaba que solamente el 15% de los hospitales españoles tenían en sus protocolos las recomendaciones de asistencia al parto normal que había publicado el Ministerio de Sanidad con anterioridad en sus guías de atención al parto de bajo riesgo. Entonces también yo me pregunto, el resto de hospitales, ¿qué tipo de protocolos tiene o en qué se basan esos protocolos, esas recomendaciones que siguen? Desde luego, no en las recomendaciones publicadas por los organismos como el Ministerio de Sanidad o la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hablando un poquito también de los profesionales sanitarios, pues bueno, hay un poco de todo. Sabemos que hay algunos sectores que niegan su existencia. Por ejemplo, hubo un comunicado del Consejo de Colegios de Médicos que no estaba absolutamente nada de acuerdo con el término de violencia obstétrica, lo negaban absolutamente. También sabemos que, por ejemplo, en una entrevista que dio la anterior ministra de Sanidad, María Luisa Carracedo, ella, por ejemplo, pues decía que se sentía absolutamente impactada porque se utilizara el término de violencia obstétrica, pero sin embargo sí que se puede observar, que yo eso sobre todo lo veo también en mis ámbitos de trabajo, una tendencia al cambio. Los profesionales también se están empezando a dar cuenta de que tal vez esas prácticas que nos han enseñado cuando hemos estudiado anteriormente, pues no están siendo del todo correctas, o por lo menos no hay que usarlas tan a la ligera, y estamos empezando como a cambiar un poco, ¿no? Tenemos un poco de tendencia al cambio. El término violencia obstétrica, sin embargo, sigue como sin aceptarse socialmente del todo. Aquí tenemos un problema y es que, pues como decía, algunos sectores, sobre todo de profesionales sanitarios, no están de acuerdo con el término de violencia obstétrica porque dicen que es un término que criminaliza a los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, ellos creen que debería a lo mejor modificarse por algún término a lo mejor como más light, algo más tipo asistencia al parto no respetado o asistencia o maltrato, pero no utilizar el término de violencia, que ya de por sí a mí esos términos que ellos plantean ya también me parece para reflexionar. Sin embargo, es que tenemos que tener en cuenta que la violencia obstétrica, ese término de violencia obstétrica, no se ha acuñado para que los profesionales sanitarios estén contentos. Precisamente se ha acuñado de esa forma para que los profesionales reflexionen y vean que hay algo que no están haciendo bien, que se sientan incómodos y podamos darnos cuenta e iniciar un cambio hacia una atención al parto pues, mucho más respetuosa. Como posibles soluciones al problema, pues bueno, yo me guié un poco por un informe de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de en qué niveles se debería de actuar para erradicar la violencia, que son estos niveles que aparecen en pantalla: nivel sociocultural, nivel público, nivel de género, nivel individual. Y a mí pues se me ocurría que, por ejemplo, como posibles soluciones, pues una de ellas es modificar un poco el modelo formativo que tenemos. Los futuros profesionales que vienen pues deberían estar formados en respeto y en una atención al parto fisiológica, actualizado, leyéndose bien las guías que tiene presentada el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, y basados en la última evidencia científica, porque al final yo también lo que estoy viendo
pues es que muchos de los residentes, yo hablo de los residentes porque al final es con la gente con la que más estoy en contacto, no sé exactamente lo que se enseña a lo mejor en la universidad, yo sé lo que se enseñaba cuando estudié yo, pero no sé lo que se está enseñando ahora. Pero, por ejemplo, yo sí que veo que los residentes, cuando están en el hospital, pues ya desde el principio se les enseña a trabajar con un cierto intervencionismo que tal vez no sea necesario. Entonces, tal vez habría que modificar un poquito ese modelo formativo y empezar a respetar un poquito más las decisiones de las mujeres. Otra cosa que también me parece muy importante, otra posible solución, es que las mujeres tengan toda la información necesaria para que ellas mismas puedan detectar cualquier indicio de violencia obstétrica y sean capaces de denunciarla, y para que ellas, teniendo toda la información y una información aportada en medios científicos, ¿no?, por profesionales de calidad y profesionales formados, pues puedan tomar sus propias decisiones y ver un poco cómo se plantea su parto, ¿no?, que tomen ellas mismas un poco la iniciativa, ¿no?, de cara al parto. Y luego, por otro lado, pues un poco como a nivel social o a nivel más general, pues implantar ciertos programas que puedan visibilizar el problema, porque como decía, hombre, de unos años para acá como que ya se está empezando a hablar un poquito más del tema de la violencia obstétrica, ahora lo vamos a ver también de cara a las noticias y a las redes sociales, pero bueno, hasta eso estamos hablando de hace unos años para acá, porque hace 30 años o 20 años la violencia obstétrica como tal no existía o no se reconocía. Sí existía, pero no se reconocía, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que empezar a lo mejor a visibilizar este problema para que la gente también sea un poco consciente de lo que está ocurriendo. También quería hablar un poco de los aspectos legales de la violencia obstétrica, porque actualmente en España no tenemos pues ninguna ley, no tenemos nada a nivel jurídico que regule este tipo de violencia. Fue en América Latina en 2007 cuando se empezó a legislar en países como por ejemplo México, Venezuela y Argentina, creo recordar. María, quedan 2 minutos, ¿vale? Vale, sí, perfecto. Y luego la Organización Mundial de la Salud en el año 1996 publicó la Guía de Cuidados en el Parto Normal y el Ministerio de Sanidad en el 2008 la Estrategia de Atención al Parto Normal del Sistema Nacional de Salud. El año pasado Pedro Sánchez sí que comentó que iba a incluir todo este tema de la violencia obstétrica en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en el anteproyecto de ley que han sacado ahora en mayo del 2022, pues bueno, se puede ver que la única mención que hace respecto a este tema, si es que se le puede llamar mención respecto a este tema, pues que los profesionales sanitarios tienen que estar totalmente formados, totalmente actualizados para intentar dar una asistencia pues lo más científica posible, lo más actualizada posible, ¿no?, sin causar ningún daño a la mujer, evidentemente. Pero, sin embargo, un par de... y también dicen que eso, que es necesario tener el consentimiento informado de la mujer. Bueno, eso es algo muy importante. Sin embargo, un par de títulos más abajo, en ese mismo anteproyecto de ley, pues dicen que, bueno, que hay ciertas circunstancias que se pueden poner en riesgo la vida o el bienestar de la mujer o del bebé, pues bueno, que se puede intervenir sin necesidad de utilizar un consentimiento informado. Entonces, claro, ahí esa misma transcripción, esa misma expresión ya supone un poco de violencia obstétrica, porque tampoco especifica en qué causas, en qué momento o en qué circunstancias se puede obviar el consentimiento informado. Entonces es un poco como dar luz verde a los profesionales para que puedan actuar sin tener realmente el consentimiento informado de la mujer. También me parece importante que en toda la reforma esta de ley en ningún momento aparece la palabra violencia obstétrica, y ya sabemos que lo que no se nombra pues no existe. Y bueno, ya hablando un poco de violencia obstétrica y sociedad, pues estas son las noticias que he encontrado así un poco más relevantes. Como podemos ver, por fin España está siendo pues un poco castigada, ¿no?, digamos, por algunos organismos europeos y supranacionales por violencia obstétrica. Ya hemos tenido 2 condenas. Aquí se puede ver que en este titular, la mujer detrás de la segunda condena a España. Y luego, pues bueno, un poco la negación de los profesionales sanitarios, especialmente los colegios de médicos, que son los que más se han manifestado al respecto, como niegan ese término de violencia obstétrica. Y luego también lo que hice fue meterme un poquito en Twitter, porque al final yo creo que las redes sociales hoy en día, y Twitter como muy específicamente, pues es un poco un reflejo fiel de la sociedad de hoy en día. Entonces, bueno, leí muchas barbaridades, por supuesto. Aquí he puesto pues algunas cosas que me han parecido significativas,
Pero bueno, así por lo general, lo que pude ver, pues viendo un poco estos tweets, pues es que las mujeres no tienen, parece ser, que no tienen derecho a contar sus vivencias, ¿no? Parece que hay una negación absoluta acerca de esas vivencias del parto, entonces se las criminaliza a las mujeres por quejarse, parece ser que no tienen derecho a quejarse. De hecho, por ejemplo, pues eso, aquí se puede ver, por ejemplo, que dice en este tuit, su vivencia en la que dice una sarta de sandeces sobre nuestro trabajo. Bueno, pues al final una vivencia personal nunca se puede poner en cuestión porque es la vivencia de la propia mujer, entonces nunca puedes decir que esa vivencia esté mal. Si esa mujer vivió su experiencia como un parto con una violencia obstétrica, pues es que evidentemente ha existido cierta violencia obstétrica. No tiene por qué ser física, como decíamos, sino que también puede ser psicológica, ese tema de violencia obstétrica. De hecho, hay muchas mujeres que refieren que su parto, o sea, esa violencia obstétrica que recibieron durante su parto, pues incluso es comparable a lo que sienten otras mujeres que han sido violadas, se sintieron violadas durante su proceso de parto. A mí eso me parece una declaración muy fuerte. Entonces, realmente, aunque a lo mejor los profesionales no somos conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento y de lo que estamos ejerciendo, si la propia mujer te está diciendo que evidentemente su vivencia está siendo negativa, es que hay algo que estamos haciendo mal. ¿Vale? Entonces, bueno, dejo por aquí. Por aquí también hay algún tuit más, sobre todo pues hay algunos profesionales que niegan la existencia de violencia obstétrica y parece que les cuesta cambiar. Por ejemplo, me llama la atención este tuit que dice 20 años como matrona y podría rebatir punto por punto la cantidad de falacias. Es como que al final estamos justificando que nuestro trabajo lo estamos haciendo bien, ¿vale? Porque nosotros nos enseñaron a hacerlo así y no tenemos ninguna expectativa de cambiar para hacer las cosas mejor, ¿vale? Entonces, bueno, un poco así como conclusiones que he sacado haciendo este trabajo, pues que evidentemente la violencia obstétrica existe, por mucho que haya gente que se niegue en verlo, ¿no? O en reconocerlo. Cada día, menos mal, está mucho más visibilizada. El origen es múltiple, como hemos podido ver. Por supuesto, la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, ¿no? Porque al final es un tipo de violencia que está sufriendo las mujeres por el hecho un poco de ser infantilizadas, ¿no? De ser como una categoría inferior. Y que la legislación hoy en día, aunque parecía que con esta reforma de ley pues iban a cambiar un poco las cosas, pues actualmente la legislación no contempla su regulación, así que estamos más o menos igual que antes. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y por haberos quedado aquí conmigo escuchándome la defensa del TCM.